Buenas tardes, profesora Lastre. Mi nombre es Isabela Caruso, soy estudiante del quinto semestre de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María. En el día de hoy vengo a hablarles acerca del Consenso de Washington. ¿Qué fue el Consenso de Washington? Es un término que se refiere a un conjunto de políticas económicas promovida por instituciones financieras internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto se promovió a principios de la década de 1990. Estas políticas fueron propuestas como una serie de medidas para promover el crecimiento económico y la estabilidad de América Latina, aunque luego se extendieron a otras regiones del mundo. A continuación voy a nombrar una serie de características. Número 1 es la estabilidad macroeconómica. Se enfoca en la importancia de mantener la estabilidad de los precios, controlar la inflación y equilibrar los presupuestos fiscales. Como segunda característica tenemos la liberación del comercio. Promueve la reducción de aranceles y barreras comerciales para fomentar el comercio internacional. Una tercera característica que nos habla acerca de la apertura de la inversión extranjera directa. Busca atraer inversiones extranjeras para estimular el crecimiento económico. Una cuarta característica que vendría siendo la privatización. Propone la transferencia de empresas estatales a manos privadas para aumentar la eficiencia y competitividad. Número 5, la desregulación. Esta sugiere reducir las regulaciones gubernamentales sobre la actividad económica, especialmente en sectores financieros y laborales. Una sexta característica que habla sobre la garantía de derechos de propiedad. Esta busca proteger los derechos de propiedad y fomentar el sistema legal para fomentar la inversión y el desarrollo económico. Con esto vendríamos teniendo de que el Consenso de Washington ha sido objeto de críticas por parte de algunos economistas y movimientos sociales, que quienes argumentan que estas políticas han contribuido a la desigualdad, el empobrecimiento de ciertos sectores de la población y la vulnerabilidad económica de los países que están en vía de desarrollo. También se le ha acusado de imponer un enfoque neoliberal que prioriza los intereses del mercado sobre las necesidades sociales. Como segundo punto a tratar, vamos a hablar acerca del gobierno de Ronald Reagan. El gobierno de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos entre el periodo de 1981 y 1989, se caracterizó por una serie de políticas económicas y sociales que han dejado un legado duradero en la historia del país de Estados Unidos. Algunas de las referencias programáticas más destacadas de su administración incluyen: número 1, Reaganomics, también conocido como Trickle-Down Economics, o la teoría del derrame de Reaganomics. Se basaba en la reducción de impuestos para los más ricos y las empresas, al igual la desregularización de la economía y la promoción del libre mercado como motor de crecimiento económico. Esta política económica buscaba estimular la inversión y el empleo a través de la expansión del sector privado. Como segunda característica de su gobierno tenemos aumento del gasto militar. Durante la presidencia de Reagan se produjo un fuerte aumento en el gasto en defensa, con el objetivo de fomentar las capacidades militares de Estados Unidos y ejercer presión sobre la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Número 3. La política exterior. Reagan adoptó una postura firme contra el comunismo y apoyó movimientos anticomunistas en todo el mundo, especialmente en América Latina. Su política exterior estuvo marcada por la confrontación con la Unión Soviética y la búsqueda de la victoria en la Guerra Fría, teniendo así una cuarta característica que vendría siendo política social. A pesar de sus recortes en programas sociales, Reagan también promovió iniciativas como la Revolución de Reagan. Abogaba por mayores estándares académicos y más autonomía para las escuelas. También implementó políticas conservadoras en temas como el aborto y la religión en la esfera pública. De esta manera, teniendo una quinta característica que habla sobre el conservadurismo. Reagan es considerado como uno de los líderes más prominentes del movimiento conservador en Estados Unidos, que abogaba por valores tradicionales, menos intervención gubernamental y una economía basada en el libre mercado. Ahora hablaremos sobre el otro punto que vendría siendo el gobierno de Margaret Thatcher.
El gobierno de Margaret Thatcher, que se extendió desde el año 1979 hasta 1990 en el Reino Unido, estuvo marcado por una serie de políticas y reformas que han tenido un impacto duradero en la política británica y en la sociedad en general. Algunas de las referencias programáticas más destacadas sobre su gobierno incluyen las siguientes características. La liberación económica. Thatcher implementó economías basadas en el liberalismo económico, que incluían la privatización de empresas estatales, la reducción de impuestos, la desregulación del mercado laboral y financiero y la promoción de la competencia y la libre empresa. Número 2. Esta característica vendría siendo lucha contra los sindicatos. Durante su mandato, Thatcher adoptó medidas para debilitar el poder de los sindicatos. Incluían la introducción de leyes que limitaban su capacidad de hacer huelgas y negociar colectivamente. Una tercera característica que es la reducción del papel del Estado. Thatcher abogó por una reducción significativa del tamaño y la intervención del Estado